Esta mesa va a tratar de la conciliación de la vida familiar en el periodo de residencia. Me presento, soy Ana García, perdonad, médico anestesiólogo en el Hospital Virgen de la Concha de Zamora y responsable de la Secretaría Técnica de Formación de CENS Castilla y León. Coordino esta mesa donde vamos a hablar de las repercusiones laborales y económicas retributivas durante la maternidad en relación a las bajas, los permisos, las adaptaciones al puesto de trabajo en todo el territorio nacional. Nos acompañan, por un lado, Juan Sánchez Las Heras, médico anestesiólogo también, compañero de profesión en Asturias, y Rocío Fernández Rodríguez, responsable de la Secretaría Técnica de Igualdad de CENS del Sindicato Médico de Asturias. Desde la otra punta de España nos acompaña Sebastián, médico residente de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Universitario Virgen de la Risaca de Murcia. Y sin más preámbulos, os voy a dar paso a Juan, que nos expondrá cuáles son las condiciones durante la maternidad. Un momentito. Juan, adelante cuando quieras. Como ha dicho Ana, soy Juan, que soy anestesista en el Hospital Carmen Severo Ochoa de Asturias. Vamos a hablar un poco de prorrateo de guardias en situaciones relacionadas con la maternidad, es decir, cuándo se paga un complemento o qué complementos o qué medias de guardias nos están pagando en maternidad. Por ponernos en contexto y por hablar un poco de situaciones personales, pues hace 2 años cuando mi mujer venía recién acabado del MIR a trabajar a Asturias, ella es otorrino, había hecho la residencia en el País Vasco, pues al poco de trabajar se quedó embarazada y comunicaba en su servicio de prevención de riesgos laborales que estaba embarazada. ¿Cuál sería su sorpresa cuando lo primero que le dijeron es el vuelva usted mañana de las embarazadas en Asturias? Lo que le vuelva usted mañana, que es ¿qué haces aquí si no damos la baja hasta la semana 34? Nadie se planteó valorar su situación personal de riesgo, hacer pruebas serológicas de virus dañinos para el feto, y mucho menos se iba a valorar la pérdida retributiva que sufriría durante la baja maternal. Unas semanas después, la expresión sindical de esta gente, entre los cuales tenemos ahí en medio a... La respuesta de la administración fue muy clara, extinguieron su puesto de trabajo. Lo que hicieron fue decirle, no vuelva usted a trabajar hasta que todo esto haya pasado. Entonces, después, tras 2 juicios ganados, se le reconoció el embarazo de riesgo y se le concedió a posteriori una baja retribuida. Así de lejos estábamos en Asturias de la protección a la maternidad como para empezar a hablar en aquel momento de equiparación del sueldo en esta situación. Hemos de saber, por lo tanto, que en primer lugar lo que tenéis que daros cuenta es que no han sido las administraciones ni en la mayor parte de los casos los partidos políticos los que de motu propio hayan hecho una apuesta por la igualdad, sino que han sido las organizaciones sindicales, en este caso lo que son los sindicatos médicos profesionales de la CEN. Otras organizaciones no se han interesado por eso. Ya hecha esta introducción, viendo un poco de las movilizaciones que se hicieron, vamos a hablar de prorrateo de guardias en situaciones de maternidad. Esto es un mapa del Estado español de España, en el cual vemos donde se va a pagar un complemento, una media de las guardias que se han realizado en los meses anteriores. Como vemos, se pagan, está reconocido en casi todo el Estado español, y en Asturias en los últimos meses, durante este año, ya se ha reconocido. Comunidades en las que no está reconocido todavía van a ser Extremadura, La Rioja, Navarra, Murcia, las Canarias y Melilla. En Extremadura una situación especial porque dentro de poco se incluirá, nos han dicho que se va a incluir en el estatuto, en los presupuestos autonómicos para que resolver esta situación. Luego, en cuanto a la IT por embarazo de riesgo, es decir, cuando nuestras embarazadas se tienen que ir a casa antes y por su situación de embarazo, porque su puesto de trabajo pone ese embarazo de riesgo por contacto biológico, químicos, pues tenemos que es una situación muy parecida a la anterior. Se paga un prorrateo de guardias, un complemento en casi toda España. Situación especial, mencionar la de Galicia, en la que para que se pague este complemento tienen que pasar por el juzgado antes,
y la de Navarra, en la que, a pesar de que no se paga en el embarazo normal un prorrateo o un complemento, sí que durante el embarazo de riesgo, ese tiempo que se va a la casa, sí que se les paga un complemento. En cuanto a la adaptación del puesto de trabajo, pues en las adaptaciones del puesto de trabajo se deja de hacer guardias casi en totalidad de las veces. La situación es bien distinta, a pesar de que no hacen guardias, pues el complemento, el prorrateo de estas, solo se va a pagar en muy pocas comunidades, como va a ser la Comunidad de Madrid, en Aragón, en Cataluña y en las Baleares. Por último, por ver, hacer una relación de cómo está la situación en cuanto a una comparación de cómo estamos en relación a otras situaciones que no sean de maternidad. Esto sería una comparación con el prorrateo de guardias o situaciones límite por baja por enfermedad común. Entonces vemos que se pagan muy poquitos sitios, se paga en Madrid, se va a pagar en Castilla y León, se va a pagar en Andalucía y en Cataluña. ¿Qué camino sindical nos queda por recorrer? Pues yo creo que lo que tenemos que centrarnos estos años, lo primero sería tanto a extender todas estas mejoras al resto de comunidades autónomas, homogeneizar la situación de cómo están los médicos en cuanto a estas retribuciones, estos complementos retributivos, y a la actualización de los catálogos de riesgo por parte de los servicios de prevención de riesgos laborales. Es decir, actualizar y que los servicios de prevención de riesgos laborales hagan una individualización de la valoración del riesgo de nuestros médicos. Se deje de dar la situación que no es anecdótica, de que a veces pues, vamos a los médicos que trabajan en UCI, por ejemplo, ven como la enfermera o la auxiliar de enfermería se le concede inmediatamente el embarazo de riesgo, mientras que nosotros tenemos que pelearlo en los juzgados. Pues esto es todo. Muchas gracias. A ver. Muchas gracias. ¿Me oís? Sí. Vale. Muchas gracias, Juan. Esta presentación ha sido clara de las diferencias que tenemos en todo el territorio nacional, pero que no difiere mucho de la situación que tenemos los estatutarios, los adjuntos. Estamos en situaciones similares. Y a continuación doy paso a Sebastián, que nos va a hablar qué esperamos del futuro. Un momentito. Bueno, en primer lugar, realmente no voy a hablar de qué se espera en el futuro, porque bueno, a mí me invitaron a estas sesiones, a esta charla, porque recientemente pues, pues tuve una situación de que fui padre siendo residente el pasado diciembre. Y bueno, pues querían que comentara un poco cómo fue mi situación y lo que yo pues o viví o experimenté o bueno, o los problemas que pudiera haber visto que había y demás. Y bueno, pues en general es verdad que supongo que la situación es muy diferente si uno busca ese embarazo y sabe a lo que se enfrenta o si de pronto es algo más sorpresivo y te tienes que adaptar a ello, como seguramente fue mi caso. Y bueno, la verdad es que lo primero que quisiera comentar es que lo más sorprendente, ¿sí? Sí. Pues eso, que cuando yo iba buscando información realmente nadie sabía informarme de pues la situación a la que me enfrentaba, mi situación, pues cómo iba a ser económica, cómo iba a ser el tema de la adaptación de rotaciones y vamos, en la unidad docente no supieron orientarme y bueno, por mi cuenta y bueno, pues hablando con mi tutor intentamos adaptar un poco el planning y a día de hoy todavía no sé realmente si tendré el ok de la unidad docente o no. Otra cuestión que se me planteó fue el tema de, pues eso, de alargar la residencia. Tenemos unas semanas de bajas que todavía no he completado. Tengo pendientes algunas semanas. Yo, como fue de diciembre, pues pillé la de las 12 todavía y de las cuales he gastado 4 solo. Porque, claro, mis rotaciones como residente de primaria son muy cortas, son de un mes. Si no las haces, las tienes que recuperar en algún momento y no me daban opción a recuperarla en el periodo de último año de residencia en el que estoy un año completo en el centro de salud. Entonces tenía que ser aprovechando las selectivas
imposibilitando el tema de elegir pues cualquier otra cosa que a lo mejor pudiera apetecerme para completar la información y la formación de residente. Y si no, pues simplemente pues lo habitual, que es alargar la residencia y ya está. Si evidentemente no se calientan demasiado la cabeza, pierdes X meses, avanzas, terminas unos meses por detrás. Luego también estaba, bueno, el tema económico, que yo pregunté, porque claro, nuestro sueldo real es 1.000 eurista complementado con las guardias, y yo no sabía si se iba a hacer con el periodo de paternidad, la baja por paternidad, si iba a hacer como con las vacaciones, si iba a hacer un prorrateo o no. Y también es un tema que no me supieron solucionar hasta que lo cobré de la Seguridad Social. Entonces ya vi cuál era el valor real del permiso, y afortunadamente sí es bueno, pero bueno, iba ya esperándome pues lo peor. Y un poco más otras cuestiones, pues evidentemente que ya tienes otras responsabilidades, y es cierto que el tema de las guardias, por ejemplo, pues las tienes que hacer, no hay alternativa a eso, las que te tocan las tienes que hacer, y entonces pues dejas en tu casa una situación en la que pues la madre tiene que asumir, en este caso, todo el peso, y yo, porque he tenido suerte, y el niño tiene una supermamá, pero aún así se hace duro, y es verdad que es mucha carga cuando trabajas en casa, trabajas fuera, y son muchas horas fuera también, y más que podrían ser, pero que decides recortar porque en mi caso, por ejemplo, se limita mucho la opción de a lo mejor, pues, bueno, pues termino ya, porque si no va a ser un follón, y digo eso, que evidentemente, pues eso, salir fuera es imposible, complementar la formación con máster, como estabais comentando, que es tan importantísimo, en mi caso ya prácticamente está descartado, y que, bueno, realmente es muy difícil conseguir adaptaciones, y que como también son situaciones muy excepcionales, tampoco hay demasiado un movimiento, y tampoco creo que haya demasiadas opciones para que esto cambie. Y bueno, creo que se han conseguido bastantes cosas, y no sé si será posible conseguir más, pero bueno, en general pues es una experiencia interesante, y la verdad es que, bueno, nos vamos adaptando como se puede, y bueno, ya han pasado 6 meses desde que nació, y las cosas por lo menos van un poquito más rodadas. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, por contarnos tu experiencia, pero yo también te podría contar la mía, y creo que el auténtico problema, o el de muchos, ¿no? El auténtico problema es ser médico. Sí. Ser médico, con la carga de trabajo que tenemos, con tener que hacer muchísima más jornada que el resto de las profesiones, porque si lo pensáis, con la atención continuada tenemos que hacer cerca de 1/3 más que el resto de los profesionales, ¿vale? Y ahí es donde viene el auténtico problema. Lógicamente, en la situación de la residencia se agrava, porque vuestro fin último es la formación, y evidentemente el tiempo no se recupera, o alargas, o es muy difícil que en un día aprendas 2 cosas, si toca de una en una, ¿vale? Os resumo un poquito y enlazo con la sesión de ayer, cuando nos hablaban desde Alemania o desde Estados Unidos. Yo creo que España estamos un poco en la situación intermedia, por lo menos por lo que yo capté ayer, ¿no? Alemania era la bomba, perdonadme la expresión, estaba todo súper estudiado, tenías facilidades para ir modificando, para ir alargando, para ir adaptándose al profesional. No me pareció lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos me pareció la situación muy, muy complicada, muy difícil entrar, primer paso, pero después te tenías que dedicar en cuerpo y alma al trabajo y a la formación. Aquí creo que nos quedamos en un plan intermedio. Sí es cierto que la residencia no está preparada para que los profesionales sean padres, madres o tengan que cuidar a personas mayores, pero ya os digo que cuando eres después adjunto estás más o menos en la misma tesitura y te planteas los mismos problemas. En ambos casos, tanto en Estados Unidos como en Europa, lo que se plantean es ampliar la formación. Aquí lo vemos como un castigo.
es una opinión personal, ¿eh? Aquí lo vemos como un castigo, voy a terminar más tarde que mis compañeros y tenemos un poco el sentido de universidad o de la ESO o demás. No he pasado el curso y tengo que repetir. Creo que tendríamos que tener la vista un poco más allá y lo que tenéis que salir tenéis que salir bien formados. Ya sé que es duro terminar después que el resto, pero es más duro terminar sin estar perfectamente preparado. Parezco la administración. No era mi intención, ¿eh? Pero bueno, que evidentemente hay que darle una vuelta a cómo podemos compaginar que podáis ser padres, ser madres, atender a vuestros familiares, atender a vuestro trabajo, a vuestra labor asistencial y a vuestra formación. Y ahora si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que añadir, Juan, ¿te gustaría comentar algo al respecto? Que yo creo, bueno, algo sobre lo que tú has dicho, no sé, ¿se me oye? Sí. Vale, algo sobre lo que tú has dicho, que yo creo que la forma que tenemos de contratación nos hace tener esa urgencia en acabar, ¿no? Porque acabamos todos el mismo día, es una carrera por colocarse. El problema que tenemos aquí con las bolsas de trabajo. La administración es una máquina que es una pisonadora, te va a pasar por encima, le da igual tu situación personal. Ella va a colocar, va a buscar a su gente, en tu caso los médicos de familia. Da igual que tú te quedes solo en paro por tu situación. Eso es. Bueno, Sheila, pues yo creo que con esto damos por concluido, estamos en tiempo y pasamos a la siguiente intervención. Gracias. Tío, perdóname. A ver, varias cosinas. Nada, lo primero que muy contenta de que en el Congreso de Residentes habéis tenido, quiero decir, la preocupación o la inquietud de hablar del tema de la conciliación, porque yo creo que los residentes son el futuro de nuestra profesión y la conciliación y la natalidad está claro que es la de nuestra generación. Entonces es muy bueno, ver que es un tema que ahora se está tratando con normalidad y que nos preocupa, ya no debería llamar la atención, pero la llama porque hasta hace poco, bueno, como explicaba Sebastián, era una cuestión, bueno, o Juan cuando vivió la experiencia con su pareja, ¿no? Que nadie, bueno, sí que estaba ahí, pero no lo teníamos demasiado presente, cómo solucionarlo quizá. En la presentación de Juan, efectivamente pone en relevancia todas las situaciones que se están viviendo. Yo creo que aunque las transferencias efectivamente están, bueno, sabemos que no son iguales, yo creo que la fuerza sindical nos está llevando a que se sensibilice el tema y que veamos que esas comunidades autónomas que ni siquiera llegan, que son poquitas, pero están ahí a tener la posibilidad ni siquiera del complemento en la maternidad, paternidad o en la baja de riesgo, deberíamos empujar para que lo consiguiesen. Claramente hay sentencias en las que, bueno, se ha determinado la discriminación que supone una vez que estás de baja, que es cuando más lo precisas, no se te cobre, no se te pague o no se te gratifique con una situación que en otro momento se te obliga a hacer atención continuada. Entonces, esta parte yo creo que está más clara, que estamos trabajando en ello y que lo vamos a conseguir. El complemento tanto en la maternidad como en la baja de riesgo. Otra situación diferente, que a mí me parece más complicada, aunque hay comunidades que lo tienen, es relacionar cualquier IT en el embarazo con la posibilidad del cobro. Esto me parece más difícil porque habría que relacionar el origen. Bien, y luego la cuestión que os quería decir, que me parecen muy buenas noticias, sale en Redacción Médica de ayer, es que el Tribunal Supremo se ha posicionado en la situación de la adaptación de puesto. Y se ha posicionado en positivo en el sentido de que considera doble discriminación a una mujer, como decía Juan, que según los catálogos de los servicios de prevención donde deberíamos de trabajar porque están completamente obsoletos, cuando te recomiendan que adapten tu puesto y no se te permite o no se te aconseja realizar atención continuada, el Tribunal Supremo lo que dice es que no se te puede discriminar por esa situación de alejamiento a dejar de percibir el dinero que hasta ahora estabas percibiendo en una situación de obligatoriedad prácticamente, porque en todas las especialidades sabemos que de 3 a 5 guardias las estamos haciendo todos los meses, ¿vale? Entonces, efectivamente, hay una sentencia ya en positivo por este tema. Yo creo que la estrategia ahora sindical es en aquellas comunidades que no tienen ni el complemento de la maternidad, es
por supuesto, tirar por ellas, pero bueno, ya tenemos legislación en comunidades como Galicia o Asturias y en otras muchas acuerdos de gobierno, pero ahora deberíamos ir por la adaptación de puesto, porque no solamente se te discrimina en el momento de la adaptación, sino que el porcentaje del complemento se te hacía en esos meses que no hacías guardias. Entonces, el juez ya se ha posicionado, el Supremo, en el sentido de que te tienen que gratificar por estar en una situación de adaptación protegida. Pero además debemos de saber comunicar con la Administración que el complemento se debe calcular en la situación previa, en la de base, en la situación normal, nunca en una situación de protección, porque evidentemente el cálculo es cero. Si no haces guardias no puedes tener prorrateo. No sé si me explico. Entonces, yo creo que el trabajo que estamos haciendo entre todos de sensibilizar tanto a nuestros compañeros, por supuesto a los residentes, que siempre son más vulnerables, y la Administración es muy importante y no se queda en vacíos de dogmas igualistas o feministas. Yo creo que debemos ir por aquí. Yo me estoy dando cuenta de que en todas las comunidades se ponen en contacto con nosotros para explicarnos su situación y yo creo que estamos haciendo un trabajo importante. Creo que los residentes, como explicaba Sebastián, en cuanto a lo económico, tienen más dudas, pero están más protegidos porque no llegan más si hacen 5 guardias o cuando ya son a partir de R3 al tope, ¿no? No están topados como los adjuntos. Entonces, bueno, este problema lo habíamos visto menos llamativo. Pero lo que no podemos hacer es que la mujer en el embarazo, encontrándose bien y siendo un estado en una enfermedad, tenga que decidir la baja de riesgo por no percibir el complemento en la adaptación de puesto. Esto es muy importante porque lo natural es estar formándose en el caso de los residentes y trabajando en el caso de los adjuntos en las mejores condiciones posibles. Y es un marco importantísimo ahora porque no tienen recursos humanos, les faltan y entonces van a tirar por la adaptación de puesto, porque claro, para la Administración era más fácil la baja y para las mujeres llegado el punto de no cobrar también, efectivamente, pero no es la situación natural ni deseable. Entonces, bueno, yo os animo a seguir trabajando. Yo ahora, desde hace unos meses, estoy en la Secretaría Técnica de Igualdad y si de cualquier comunidad autónoma tengo ya varios contactos, pero bien residentes, que sería, bueno, también un enlace importante, como los contactos de cada sección, ¿me podéis decir uno? Yo estoy trabajando con la gente que ya me habéis enviado para seguir avanzando en este tema, porque yo creo que es un tema que si se visibiliza, es vergonzoso que no se avance en él y además yo creo que los tribunales están con nosotros. Muy bien, Rocío. Pues muchísimas gracias por tu intervención y absolutamente de acuerdo contigo y contenta de tener a los tribunales de nuestra parte. Pues sí, nos dan la razón, que bueno, ya es mucho, porque ahora en todo lo económico es difícil de conseguir. Es mucho. Entonces, bueno, os felicito por las jornadas y porque habéis tenido este tema en cuenta y muy bien por la presentación y, por supuesto, por el testimonio de Sebastián, que siempre viene bien porque nos hacen conocer problemas que a lo mejor se nos pasan por alto. Pues gracias por acompañarnos, Rocío. Sheila, cuando quieras. Sí, desde luego ha sido muy interesante este debate porque es un problema que acucia a las mujeres. Además, cada vez es más frecuente el embarazo durante la residencia y es algo que, bueno, puede suponer un perjuicio y esto no sería posible si no hubiéramos estado los médicos detrás de que, bueno, pues en cualquier otro trabajo, por ejemplo, azafatas, incluso tenderas, tienen opciones y nosotros siendo médicos a veces hemos tenido que mantenernos haciendo guardias hasta la 24, hasta la 26 semanas, como dice la SEGO, y es muy importante que de alguna forma se regule para que no haya riesgo sobre la mujer embarazada y sobre todo sobre el futuro bebé. Así es que os agradezco muchísimo la ponencia porque es algo que no se plantea a lo mejor cuando uno inicia la residencia, pero a lo largo de la residencia puede darse el caso y, como digo, cada vez es más frecuente. Vamos a pasar ya finalmente, terminando con estas jornadas, con Tomás Toranzo, que es el presidente del
de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y nos va a dar un resumen de cada una de las mesas para que tengamos las conclusiones a la mano en este caso y bueno, y desde luego agradeceros a todos la participación porque han sido de high quality, de altísima calidad por parte de todos los ponentes. O sea, ha sido, para ser las primeras jornadas, son las jornadas que me han parecido de gran interés y como decíamos desde el principio que te tienen que contar porque no vienen los libros de medicina, así es que doy paso a Tomás Toranzo para que nos dé las conclusiones y espero que hayáis disfrutado como yo misma. Así es que muchísimas gracias a todos.